Las leyes reales prohíben hurgarse la nariz, montar una vaca borracho e incluso olvidar el cumpleaños de tu esposa. No creerás que esto sea real. En el pequeño pueblo ártico de Longyearbyen, Noruega, morir no solo se desaconseja, sino que es ilegal. Sí, has oído bien. Si padeces una enfermedad terminal o estás en estado crítico, las autoridades podrían pedirte amablemente que tomes un avión a tierra firme. ¿Por qué? Porque aquí los cuerpos no se descomponen. El suelo está congelado todo el año. Se llama permafrost y actúa como un gigantesco congelador natural. Las personas enterradas hace décadas aún están, preservadas. En la década de 1950, este inquietante hecho salió a la luz cuando los científicos descubrieron que los cadáveres de una epidemia de gripe pasada aún albergaban virus vivos. Los cuerpos no se habían descompuesto, sino que estaban congelados en el tiempo. Imagínatelo como un almacenamiento criogénico real, pero sin intención. Esto llevó al pueblo a cerrar su cementerio. Hoy en día, los lugareños que necesitan cuidados paliativos son trasladados discretamente a otros lugares. Hay un hospital en Longyearbyen, pero no es donde te alojarás para tu último capítulo. No se trata de una ley antigua que la gente se ría, sino de una ley que se cumple al pie de la letra. El pueblo solo tiene unos 2000 habitantes, así que es bastante fácil llevar la cuenta. Y no se trata solo de seguridad sanitaria. El suelo congelado puede moverse y agrietarse, así que incluso si enterraras a alguien, el cuerpo podría no quedarse donde lo dejaste. Ese es el tipo de problema inquietante que nadie quiere. Longyearbyen ya es uno de los asentamientos más septentrionales del mundo, rodeado de osos polares y hielo. Si a eso le sumas que no puedes morir aquí, empieza a sonar más a un giro argumental de una película de ciencia ficción que a un folleto de viajes. En Pauls Valley, Oklahoma, hacerle una cara fea a un perro puede meterte en problemas. No es broma ni cuento de viejas, esta ley está vigente. Los funcionarios locales se ofendieron cuando la gente molestaba a los animales con expresiones extrañas. Ya fuera para provocar, asustar o simplemente divertirse, el pueblo decidió que ya era suficiente. La ordenanza no define exactamente qué se considera una cara fea, así que, técnicamente, tu perro podría ser el juez. Si el perro se lo toma a mal y alguien se queja, podrías enfrentarte a una multa. Parece sacado de una caricatura, pero este fue un verdadero intento de proteger a los perros del acoso. Puedes pasear a tu perro, alimentarlo, quererlo, pero no lo mires con los ojos entrecerrados, al menos no en público. No hay un registro oficial de la frecuencia con la que se ha aplicado, pero su existencia dice mucho. Es una de esas leyes que te recuerda que, en algún lugar, alguien definitivamente hizo algo tan extraño que tuvieron que prohibirlo. Y si pensabas que hacerle una mueca graciosa a un perro era arriesgado, intenta olvidar el cumpleaños de tu esposa en Samoa. Eso no solo es material para terminar una relación, es un delito punible. Las leyes locales dan mucha importancia a las responsabilidades familiares, y eso incluye recordar las fechas importantes. Si lo arruinas, no solo estás en la caseta del perro, podrías enfrentarte a consecuencias legales, como multas o servicio comunitario. Samoa ve esto como parte de proteger la armonía del hogar, no como una costumbre anticuada. No hay un grupo de trabajo especial que arreste a maridos despistados, pero si tu pareja se queja, las autoridades pueden intervenir. Y lo han hecho. Puede parecer una forma extrema de fomentar los buenos modales, pero en una sociedad donde la familia y el respeto son lo primero, olvidar un cumpleaños se considera una grave señal de negligencia. Así que si estás en Samoa y no tienes muy buena memoria, pon una docena de recordatorios. Chocolates y flores no serán suficientes si interviene la policía. Y hablando de recordatorios, ¿qué tal esto? En el Reino Unido, técnicamente sigue siendo ilegal llevar armadura dentro del Parlamento. Esta ley se remonta al año 13 del siglo XIII, cuando el rey Eduardo II decidió que no quería que los caballeros entraran en Westminster armados y listos para la batalla. Y sí, sigue vigente. Si alguien entrara hoy al Parlamento vestido como un personaje de Juego de Tronos, podría ser expulsado legalmente con armadura y todo. Se permiten argumentos, pero no cota de malla. La idea era mantener un debate civilizado y evitar que las cosas escalaran de las palabras a las armas. Aunque nadie ha sido arrestado recientemente por entrar en un debate político vestido de metal, la ley no ha sido derogada. Es una de esas antiguas reglas que es a la vez extrañamente específica y graciosamente fuera de lugar en el mundo moderno. Sin embargo, sigue existiendo, al igual que las leyes que prohíben la traición con monedas falsas y que ordenan la limpieza de las víctimas de la peste. Al sistema legal de Inglaterra claramente le gusta cubrir todas las bases, incluso las medievales.
Si estás pensando en subirte a una vaca después de unas copas en Escocia, piénsalo 2 veces. Según la ley de licencias, es ilegal estar borracho a cargo de una vaca. Sí, en serio. Esa misma ley también se aplica a los caballos e incluso a las máquinas de vapor, por si estabas planeando una ruta de bares particularmente inusual. El texto parece una broma, pero es totalmente aplicable y sigue vigente hoy en día. Su objetivo es evitar que las personas se pongan en peligro a sí mismas, a los animales o al público, incluso en zonas rurales donde los tractores y el ganado forman parte de la vida cotidiana. Sin embargo, la parte de la vaca destaca. Puedes imaginarlo. Alguien, en algún lugar, probablemente decidió que sería divertido conducir un gran animal mugiendo a casa desde el pub. Los legisladores vieron el riesgo y lo hicieron oficial. Nada de vaqueros borrachos. Edición escocesa. Si bien los arrestos por ello son poco frecuentes, la ley sirve como un extraño recordatorio de lo detalladas que pueden ser las regulaciones británicas. También te hace preguntarte cuántas malas decisiones tuvieron que tomarse antes de que esta norma terminara por escrito. En la mayoría de los países, escupir chicle en la calle te hace recibir una mirada fulminante. En Singapur podrías recibir una multa aún más dolorosa que una caries. Desde 1992, masticar chicle está estrictamente prohibido, salvo por razones médicas. Así es, a menos que un médico lo recete para dejar de fumar o aliviar la tensión mandibular, masticar chicle está prohibido. El gobierno no lo hizo solo por rigor. En aquellos tiempos, la gente pegaba chicle en las puertas del metro, los botones de los ascensores e incluso en las cerraduras. Se convirtió en un problema tan grande que las autoridades decidieron prohibirlo por completo. La ciudad buscaba la limpieza total y funcionó. Hoy en día, las calles y el transporte público de Singapur están impecables. No es solo una ley, es parte de la imagen nacional. Intenta introducir de contrabando algunos paquetes de tus caramelos de menta favoritos y la aduana podría tratarte como un delincuente de poca monta. Podrías ser multado o incluso ir a la cárcel si intentas venderlos. Incluso a los turistas se les advierte sobre esto antes de llegar. La ley se ha suavizado un poco en los últimos años, permitiendo chicles terapéuticos en farmacias, pero no esperes encontrar chicles en la caja. Esta es una de esas leyes cuya aplicación puede parecer extrema, pero los resultados son bastante visibles. Si alguna vez paseas por el metro de Singapur, no verás ni una sola mancha negra de chicle por ningún lado. Aquí, la limpieza es lo más importante de la legalidad y tus hábitos de masticación son parte del trato. En Camboya, la semana de elecciones nacionales trae consigo una prohibición bastante inesperada. No se permiten pistolas de agua. Sí, mientras otros países están ocupados repartiendo folletos y celebrando mítines, Camboya se asegura de que nadie sea rociado. Al principio, esto puede parecer un poco absurdo. ¿Qué tan peligroso puede ser un juguete de plástico? Pero la cuestión es que, en un país donde las tensiones políticas han llegado a su límite ocasionalmente, incluso algo tan inocente como una pistola de agua se considera un posible detonante. Las autoridades solo quieren evitar cualquier cosa que pueda generar confusión, disturbios o caos. Las peleas de agua, por muy divertidas que sean, están oficialmente prohibidas cuando hay elecciones en juego. Esta ley se hizo especialmente notoria durante las celebraciones del Año Nuevo Khmer, que suelen coincidir con la temporada electoral. Tradicionalmente es una época en la que la gente se moja con agua con alegría. Pero si es semana electoral, bueno, el ambiente festivo se calma. La policía incluso ha confiscado pistolas de agua a vendedores, y anuncios públicos recuerdan a la gente que deje sus super soakers en casa. No se trata de arruinar la diversión, sino de mantener la calma. Cuando escuchas que una pistola de agua podría considerarse una amenaza para la seguridad nacional, sabes que la ley no anda con rodeos. Ahora, pasemos a Suiza, donde las leyes no solo protegen a las personas, sino también a los conejillos de indias solitarios. Según las normas de bienestar animal del país, tener un solo conejillo de indias se considera cruel. ¿Y por qué? Porque los conejillos de indias son animales sociales y estar solos les causa estrés, ansiedad e incluso problemas de salud. Por eso, la ley suiza exige que se mantengan en parejas o grupos. No es solo una sugerencia, es una obligación legal. Si tu segundo conejillo de indias fallece, tendrás que conseguir un nuevo compañero o te arriesgarás a una multa. Puede que parezca la norma más estricta y adorable jamás escrita, pero se toma muy en serio. De hecho, Suiza incluso cuenta con servicios de búsqueda de conejillos de indias. Si no está seguro de incorporar un nuevo conejillo de indias a su hogar, los profesionales pueden ayudarle a encontrar el compañero ideal. El país es líder mundial en leyes de protección animal, y esta muestra hasta qué punto llega ese cuidado. No se trata de una regulación excesiva, sino de reconocer que los animales, incluso los pequeños, tienen necesidades emocionales. Así que en Suiza no se trata de una sola opción, se trata de 2 o más, o de ninguna. Bien, si planeas un viaje por carretera en Alabama, quizás quieras evitar tocarte la cara, al menos en público. En algunas ciudades del estado, las ordenanzas locales de decencia se han interpretado como un acto punible.
Si bien no existe una ley estatal que lo explique textualmente, existen casos documentados de normas de higiene pública que se utilizan para multar a personas por comportamiento ofensivo o perturbador. En otras palabras, si te pillan buscando oro en un semáforo en rojo o frente a un edificio gubernamental, podría ser más memorable de lo que te gustaría por razones legales. Lo que lo hace aún más extraño es cómo estas infracciones se han vinculado a códigos de conducta pública más amplios. Algunas ordenanzas incluyen gestos insalubres entre los actos que pueden causar molestias a los demás, y ahí es donde hurgarse la nariz se vuelve peligroso. No se aplica como el exceso de velocidad o el hurto en tiendas, pero si tienes mala suerte y alguien decide presionar, sí podría suceder. Se ha informado de advertencias o multas en ciudades con políticas de imagen limpia más estrictas. Así que, aunque la mayoría podría poner los ojos en blanco y seguir adelante, otros podrían recurrir a la ley. En Alabama, resulta que los dedos pueden meterte en más problemas de los que esperas, sobre todo cuando exploran donde no deben. Aquí hay una ley que parece sacada de una novela distópica. En el Tíbet, los monjes budistas no pueden reencarnar sin permiso del gobierno. Está oficialmente en vigor, aprobada por el gobierno chino en el año 207. La ley establece que cualquier persona que planee renacer debe presentar primero una solicitud a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos. Así es, si eres un líder espiritual tibetano que espera un segundo acto, necesitarás la aprobación de un comité muy activo y muy político. Esto no se trata solo de papeleo, es una forma de que las autoridades gestionen y controlen una de las tradiciones más sagradas del Tíbet. Durante siglos, la reencarnación ha sido el proceso mediante el cual se identifican nuevos líderes espirituales, como el Dalai Lama. Al intervenir en este proceso místico, el gobierno pretende supervisar a quién se reconoce y a quién no. Los críticos lo han calificado de todo, desde absurdo hasta invasivo, mientras que monjes y seguidores siguen resistiéndose en un desafío espiritual silencioso. Imaginen intentar regular un alma. Esto es burocracia llevada a un nivel cósmico. De lo serio a lo realmente inesperado. En Milán, Italia, existe una ley que obliga a los ciudadanos a sonreír en público. Sí, una ordenanza municipal anima a la gente a mantener una cara alegre, a menos que estén en un funeral o visitando un hospital. La norma se remonta a la época austrohúngara, cuando sonreír se consideraba parte de los buenos modales y el orgullo cívico. Aunque hoy en día no se aplica con rigor, sigue siendo técnicamente válida y en ocasiones las autoridades locales la han citado para promover la positividad. Entonces, ¿qué pasa si andas por ahí frunciendo el ceño? Probablemente nada, a menos que estés en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la cara equivocada. La ley es más simbólica que disciplinaria y recuerda a la gente que Milán quiere proyectar encanto y optimismo. En una ciudad conocida por la moda y el estilo, una mueca simplemente no encaja con la estética. También es una forma inteligente de mantener alta la moral pública. Después de todo, si estás rodeado de gente sonriente, es un poco más difícil estar de mal humor. En Milán, la felicidad quizá no sea obligatoria, pero la ley la fomenta. En Barbados, no necesitas hacer nada sospechoso para meterte en problemas. Basta con usar ropa de camuflaje. La ropa de camuflaje está estrictamente prohibida para los civiles en la isla y eso incluye todo, desde pantalones de estilo militar hasta un sombrero de pescador con estampado de camuflaje. No importa si es rosa, azul o verde tradicional, si el estampado se asemeja al de la ropa militar, no debes usarlo. La ley también se aplica en la aduana. Los turistas que llevan ropa de camuflaje en su equipaje a menudo se la confiscan al aterrizar. ¿Por qué una norma tan estricta sobre un estampado? Se trata de distinguir a los civiles de los miembros de las fuerzas de defensa de Barbados. El gobierno no quiere que la gente se haga pasar por personal militar, ya sea intencionalmente o por accidente. Ante la ley, el camuflaje es parte del uniforme oficial, no una declaración de moda. Y aunque esto pueda parecer una reacción exagerada ante lo que se ha convertido en una tendencia de estilo global, Barbados no es el único. Existen leyes similares en otros países caribeños como Trinidad y Tobago y Jamaica. Si te pillan usando camuflaje en público, la policía puede detenerte, interrogarte y, en algunos casos, multarte o incautar la ropa. No importa lo caro que sea el atuendo ni lo poco que sepas sobre la ley. Cualquier error de moda aquí puede convertirse rápidamente en problemas legales. Así que, cuando prepares la maleta para tus vacaciones en la playa en Barbados, evita el look militar. Opta por estampados florales o chanclas, a menos que quieras que tu atuendo provoque una inspección del uniforme. En la tierra del romance, uno pensaría que besarse en la estación de tren sería un pasatiempo nacional. Pero en Francia, besuquearse en público en los andenes está prohibido, al menos técnicamente.
Esta peculiar ley se introdujo en 1910 para evitar que las largas y emotivas despedidas causaran retrasos en los trenes. Al parecer, demasiadas parejas se besaban mientras el tren estaba a punto de partir, lo que provocó retrasos en los horarios y un ligero caos. Las autoridades intervinieron y declararon que no se besarían más en el andén. La norma nunca se trató de prohibir el amor, sino de mantener los trenes a tiempo. Y aunque hoy en día la ley es más una reliquia que una norma de aplicación regular, algunas estaciones aún colocan letreros que recuerdan amablemente a los pasajeros que no se dejen llevar demasiado. Es un curioso choque entre la pasión y la precisión francesas. Puedes besarte en la estación, en la calle o prácticamente en cualquier otro lugar, pero si estás en el andén de un tren cuando el revisor se prepara para irse, quizás sea mejor guardar el romance para más tarde. Aunque no hay constancia de que nadie haya sido arrestado por un beso en los últimos años, la ley técnicamente sigue vigente, escondida en los reglamentos. Es una de esas normas que perdura más como una peculiaridad cultural que como una amenaza. Aún así, si tienes prisa por despedirte en una estación francesa, quizá puedas saludar con la mano y guardar el beso al estilo de las películas para la taquilla. Al fin y al cabo, en Francia, incluso la pasión debe respetar el horario del tren. En Grecia, usar tacones altos en ruinas antiguas no solo es una mala elección de moda, sino que es ilegal. Desde el año 2009, las autoridades han prohibido los tacones de aguja y calzado similar en sitios históricos como la Acrópolis. La razón no es la estética, sino la conservación. Esos tacones afilados pueden incrustarse en piedra centenaria, dañando superficies que ya han sobrevivido miles de años de pisadas, guerras y el clima. Los arqueólogos observaron que visitantes con estilo dejaban pequeñas marcas en las pasarelas de mármol y el gobierno intervino rápidamente. No solo los tacones altos son objeto de persecución. Comer, masticar chicle y arrastrar bolsas pesadas por ruinas frágiles también está mal visto. Pero la prohibición de los tacones de aguja realmente destaca, sobre todo porque convierte una declaración de moda en una infracción legal. Los turistas a veces aprenden a las malas. Los guardias los detienen y les piden que se cambien de zapatos o que no hagan el recorrido. Si no llevas zapatos planos, puede que no te permitan entrar. Esta ley puede parecer demasiado cautelosa, pero refleja la seriedad con la que Grecia se toma su papel como guardiana del patrimonio mundial. Cuando caminas por las mismas escaleras donde una vez estuvieron los filósofos antiguos, lo último que el sitio necesita es otra abolladura de un tacón moderno. Así que, si planeas una visita, deja los zapatos de tacón de pasarela en el hotel. Tus zapatillas no solo te mantendrán cómodo, sino que también mantendrán intacta la historia. Venecia puede ser una de las ciudades más fotogénicas del mundo, pero si en tu foto apareces lanzando migajas a las palomas en la plaza de San Marcos, podrías ser multado. Desde 2008, alimentar a las palomas en Venecia es ilegal, especialmente en sus famosas plazas. ¿La razón? Las aves estaban destruyendo la ciudad, una pluma a la vez. Los excrementos de miles de palomas corroían las estatuas de mármol, obstruían los sistemas de drenaje y convertían las hermosas fachadas en un desastre moteado. Los daños le costaban millones a la ciudad en limpieza y restauración, y las palomas tampoco tenían reparos en acosar a los turistas para conseguir comida. Las autoridades finalmente se cansaron y aprobaron la ley para proteger la frágil arquitectura de Venecia y mantener a raya a las aves. Se prohibió a los vendedores de alimento para palomas, se colocaron letreros y se autorizó a la policía local a imponer multas inmediatas. Y lo hacen. Los turistas a menudo piensan que atraer una bandada de pájaros para una foto impactante forma parte de la experiencia veneciana. Pero ahora, esa oportunidad para la foto podría costar hasta varios cientos de euros. La ley ha tenido un efecto notable. El número de palomas alrededor de San Marco ha disminuido y los edificios están más limpios. Venecia no prohibió las aves, solo el buffet, y en una ciudad construida sobre madera y piedra antiguas, evitar que las palomas aniden y se den un festín en los monumentos resultó ser una forma de conservación sorprendentemente eficaz. Así que, si la visitas, no te lo pienses. Las gaviotas están observando de todos modos. En la mayoría de los lugares, tomarse una selfie rápida con una estatua famosa es una costumbre turística inofensiva. Pero en Sri Lanka, si esa estatua es de Buda, mejor piénsalo dos veces. Tomarse una selfie de espaldas a una imagen de Buda se considera una gran falta de respeto y, lo que es más importante, es ilegal. Las autoridades han detenido e incluso deportado a turistas por infringir esta norma. No se trata de una rareza cultural menor, sino de una ley vigente que considera este tipo de fotos ofensivas para los valores religiosos. Simplemente darle la espalda a una estatua de Buda para una foto se considera una burla o una deshonra. Y no importa lo tranquila que sea tu pose, ni cuántos me gusta pueda conseguir en Instagram. Según la ley de Sri Lanka, cualquier comportamiento casual o simulado frente a imágenes sagradas puede ser inapropiado. En 2014, una mujer británica fue deportada por tener un tatuaje de Buda en el brazo. En otros casos, se ha detenido a viajeros en aeropuertos, interrogado e incluso multado por publicar fotos inapropiadas en línea.
El gobierno se toma muy en serio la protección de la armonía religiosa y las tradiciones budistas están profundamente arraigadas en la vida cotidiana. No se trata de restringir la fotografía por completo. Se pueden tomar fotos respetuosas de templos y estatuas. La cuestión es cómo se posa. Dar la espalda, pararse sobre estatuas o adoptar poses exageradas se consideran infracciones. Algunos templos incluso tienen letreros claros que advierten a los visitantes que no deben posar para fotos ni tomarse selfies. Aún así, cada año alguien descubre por las malas que esto no es solo una cuestión de educación, sino la ley. Así que, si visitas Sri Lanka y te encuentras con un imponente Buda dorado, admíralo, fotografíalo de frente y guarda tus selfies para un lugar menos sagrado. Porque aquí, lo que podría parecer un momento desenfadado podría convertirse en un problema muy serio. En Japón, mantenerse delgado no es solo un objetivo de salud, sino que está regulado por ley. Conocida como la Ley Metabo, esta legislación de 2008 exige que todos los ciudadanos de entre 40 y 74 años se midan la cintura anualmente. Los hombres deben mantenerse por debajo de los 85 centímetros y las mujeres por debajo de los 90. Si superan el límite, no reciben una multa personal, pero sí sus empleadores y los gobiernos locales. Así es, el tamaño de la barriga puede tener consecuencias en la empresa. No se trata de humillar a la gente por su físico ni de la apariencia estética. Todo está relacionado con el gran esfuerzo de Japón para combatir el síndrome metabólico, un conjunto de afecciones como la hipertensión arterial, los problemas de colesterol y los niveles de azúcar en sangre. El gobierno considera la circunferencia de la cintura como una señal de alerta clave y decidió que la mejor manera de combatir el aumento de los costos de salud era la prevención a nivel nacional. A quienes no pasan la revisión de cintura se les ofrece asesoramiento, programas de salud y citas de seguimiento. El objetivo no es el castigo, sino la prevención, aplicada con precisión quirúrgica. Ahora bien, ¿es extraño que el Estado registre tu cintura como si fuera una declaración de impuestos? Totalmente. De hecho, cuando esta ley llegó a los titulares internacionales, la gente no podía creer que fuera real. Parece sacada de una película de ciencia ficción distópica donde el gobierno controla tu consumo de refrigerios. Pero es una política real y ha sido sorprendentemente efectiva. Desde su implementación, Japón ha visto reducciones en las condiciones relacionadas con la obesidad y menores costos de atención médica en comparación con muchos países occidentales. Aún así, los críticos argumentan que no toda cintura grande equivale a mala salud, y algunos sienten que la ley pone demasiada presión en las empresas y los individuos. Pero la sociedad ultraorganizada e impulsada por datos de Japón la abrazó. Cada año millones de personas hacen fila para que les midan la cintura como un reloj. Se ha convertido en una parte normalizada de la vida adulta, al igual que renovar su licencia o presentar sus impuestos. En Japón, la salud personal es asunto de todos, literalmente. Así que si vas a Tokio con un amor por el ramen y sin planes para cardio, no te preocupes, los turistas no se ven afectados. Pero para los locales, la cinta métrica no es solo una herramienta, es una política, una ley donde su cintura importa más que su billetera. Allen Stanford vivió una vida de jets privados, mansiones imponentes y círculos sociales de élite. Pero hoy se despierta cada mañana en una estrecha celda en USP Coleman II, una penitenciaría federal de alta seguridad en Florida. Sus días ya no están llenos de lujos, sino con la dura realidad de una vida tras las rejas. Stanford, otrora el ostentoso multimillonario detrás del Stanford Financial Group, fue sentenciado a 110 años de prisión por dirigir una gigantesca estafa piramidal. Estafó a inversionistas por $7,000 millones, una cifra tan grande que sacudió el mundo financiero. A diferencia de algunos delincuentes de cuello blanco que terminan en centros de menor seguridad, Stanford fue enviado a una de las prisiones federales más duras del país. Coleman II es conocido por albergar a delincuentes violentos, pandilleros y algunos de los criminales más notorios de Estados Unidos. La vida aquí no se parece en nada a los hoteles de 5 estrellas a los que Stanford estaba acostumbrado. Su celda es pequeña, amueblada con una cama de metal, un colchón delgado, un inodoro y un pequeño lavabo metálico. No hay privacidad, ni lujos, ni mucho menos trato especial. La comida es insípida, servida en bandejas de metal en un comedor ruidoso. Los reclusos se despiertan antes del amanecer y siguen un estricto horario de lista, asignaciones de trabajo e inspecciones. Atrás quedaron los días de la alta cocina. Ahora sus comidas consisten en comida de prisión producida en masa, con algún refrigerio ocasional de la máquina expendedora, si puede permitírselo en el economato. Pero quizás lo más difícil del encarcelamiento de Stanford es la compañía que frecuenta. Coleman II es el hogar de criminales peligrosos, y sobrevivir aquí significa mantener un perfil bajo. No tiene acceso a la vida lujosa de la que una vez hizo alarde, ni yates, ni fiestas exclusivas, ni trajes de diseñador. En cambio, viste un uniforme caqui estándar, mimetizándose con miles de otros reclusos. Una de las pocas escapatorias de la monotonía es el patio de la prisión, donde puede hacer ejercicio.
Pero incluso allí, la tensión es intensa. Las peleas estallan con regularidad y la violencia es una amenaza constante. Con acceso limitado a atención médica y poca protección, incluso un altercado menor puede resultar mortal. Aunque alguna vez tuvo un patrimonio neto de miles de millones, el dinero significa muy poco en prisión. Los fondos del economato están estrictamente controlados y los privilegios son limitados. Las cartas del mundo exterior son escasas y las visitas son poco frecuentes. Muchos de sus antiguos socios y amigos de la alta sociedad lo abandonaron hace tiempo. Stanford aún mantiene su inocencia, alegando que fue perseguido injustamente. Pero entre los muros de hormigón de la USP Coleman II, sus protestas no significan nada. No hay salas de juntas que impresionar, ni inversores que persuadir, solo puertas cerradas, alambre de púas y guardias que lo ven como un recluso más. Pues no hace mucho, Sam Bankman-Fried era multimillonario, un genio del mundo de las criptomonedas y un hombre que parecía intocable. Ahora despierta cada día en una diminuta celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una de las cárceles federales más infames de Estados Unidos. El hombre que una vez gestionó miles de millones en activos digitales, ahora no tiene acceso a internet, ningún lujo ni control sobre nada, ni siquiera sobre sus comidas diarias. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no es solo una prisión. Es una instalación dura y superpoblada conocida por sus pésimas condiciones. No hay aire acondicionado en verano y la calefacción apenas funciona en invierno. Los reclusos la describen como sucia, gélida y violenta. Bankman-Fried, quien una vez tuvo un ático en las Bahamas, ahora duerme en una litera metálica en una celda compartida, rodeado de gruesos muros grises y el zumbido constante de luces fluorescentes parpadeantes. La comida es apenas comestible. MDC Brooklyn ha sido criticado por servir comidas que a menudo están en mal estado o infestadas de cucarachas. Para un hombre que una vez tuvo acceso a chefs privados y a los mejores restaurantes, comer comidas frías y preparadas en bandeja debe ser una pesadilla. Pero la comida es el menor de sus problemas. El verdadero peligro aquí no son las malas condiciones, sino los reclusos. MDC Brooklyn alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país. Pandilleros, narcotraficantes y delincuentes violentos llenan los bloques de la prisión. No hay privilegios especiales para Bankman-Fried. No está rodeado de la élite de Wall Street ni de emprendedores tecnológicos. En cambio, es solo otro recluso que intenta pasar desapercibido y sobrevivir. Su tiempo tras las rejas ya ha sido duro. Los informes sugieren que tiene problemas de higiene y le ha costado adaptarse a la vida en prisión. En MDC no hay espacio para la comodidad. Los reclusos son sometidos a frecuentes confinamientos, registros corporales y aislamiento extremo. Hay poco acceso a material de lectura y su otrora voraz apetito por el aprendizaje se ha reducido a mirar fijamente paredes grises durante horas. No hay inversiones de alto riesgo que hacer, ni debates en Twitter, ni fiestas lujosas. Solo tiempo infinito e implacable. Para un hombre que construyó un imperio basado en la velocidad, donde se podían negociar miles de millones en segundos, la cárcel es el castigo máximo. Su equipo legal intenta apelar su sentencia de 25 años, pero incluso si lo logran, pasará años encerrado en un sistema al que no le importan las criptomonedas, la innovación ni la influencia. Sunda Wu construyó un vasto imperio agrícola en China, empleando a miles de personas y amasando una fortuna con sus negocios. Pero ahora, en lugar de supervisar sus granjas y fábricas, pasa sus días tras las rejas en una celda de hormigón en la prisión de Baoding, un centro de alta seguridad conocido por albergar a presos políticos y disidentes. Sun fue condenado a 18 años de prisión por los cargos de provocar peleas, provocar disturbios y recaudación ilegal de fondos, acusaciones vagas que suelen emplearse en China contra quienes desafían al gobierno. Su verdadero delito, hablar con demasiada libertad sobre la corrupción y la mala gestión gubernamental. Era multimillonario, pero en China ni siquiera una gran riqueza ofrece protección cuando las autoridades deciden que te has pasado de la raya. La vida en la prisión de Baoding contrasta marcadamente con la libertad e influencia que una vez disfrutó. Las celdas aquí son frías, estrechas y están estrechamente vigiladas. Los reclusos se despiertan temprano, trabajan largas horas en fábricas penitenciarias y están sometidos a una estricta disciplina y sesiones de adoctrinamiento político. No hay acceso a internet ni noticias del exterior y el contacto con la familia es limitado. Las cartas están censuradas, las visitas restringidas y cada movimiento es vigilado por guardias y cámaras de vigilancia. La dieta en prisión es simple: arroz al vapor, verduras y a veces un caldo aguado con pequeños trozos de carne. Las porciones apenas alcanzan para mantener a los reclusos que trabajan turnos largos y agotadores. Para un hombre que una vez dirigió una importante empresa agrícola, ser obligado a realizar trabajos penitenciarios en duras condiciones es una cruel ironía.
Sun se mantiene alejado del ojo público. A diferencia de algunos presos de alto perfil que ocasionalmente reciben atención mediática, ha sido prácticamente borrado del debate público en China. Su empresa fue intervenida, su familia silenciada y su fortuna, antaño símbolo de su éxito, ahora está completamente fuera de su control. Su futuro sigue siendo incierto. A sus 70 años, una condena de 18 años es esencialmente cadena perpetua. Está encerrado en un sistema diseñado no solo para castigar, sino para quebrantar a quienes una vez tuvieron el poder. El agricultor multimillonario que una vez habló de justicia y equidad ahora vive en la sombra, reducido a un prisionero anónimo en uno de los centros de detención más duros de China. Sean Diddy Combs era recientemente una de las figuras más poderosas de la industria musical. Un magnate multimillonario, un imperio empresarial y décadas de influencia en el mundo del espectáculo. Nada de eso importa en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, donde ahora se encuentra recluido. Combs enfrenta actualmente graves cargos federales que incluyen tráfico sexual y crimen organizado, acusaciones que han sacudido a la industria y conmocionado a sus otrora fieles seguidores. Mientras espera el juicio, se encuentra recluido sin derecho a fianza en uno de los centros de detención más infames de Estados Unidos, un lugar conocido por su hacinamiento, violencia y terribles condiciones de vida. El MDC de Brooklyn no es un lugar cómodo para una celebridad, no hay privilegios especiales, ni celdas de lujo, ni alojamiento privado. Su mundo se ha reducido a una habitación de hormigón de 1,8 x 2,4 metros con una litera de metal, un colchón delgado y un inodoro de acero. Las luces nunca se apagan del todo, el ruido es constante y el olor a sudor y moho flota en el aire. La comida es prácticamente incomestible, insípida y fría, servida en bandejas de plástico, a veces cubiertas de cucarachas. El acceso al agua es limitado y los productos de higiene son, como mucho, básicos. Para un hombre acostumbrado a jets privados y ropa de diseñador, los pantalones khaki de la prisión y el jabón barato son una dura realidad. El MDC está lleno de delincuentes violentos, pandilleros y criminales profesionales. A los guardias no les importa si eres famoso, y a los demás reclusos tampoco. Para sobrevivir aquí hay que adaptarse rápido. Según se informa, Combs ha mantenido un perfil bajo, evitando la confrontación y manteniéndose alejado de la política carcelaria. Con su caso de alto perfil, su equipo legal presiona para una resolución rápida, pero no hay garantías. Si es declarado culpable, podría pasar décadas en una prisión federal, trasladándose del MDC de Brooklyn a una prisión de máxima seguridad. El brillo, el glamour, el dinero, nada de eso importa ahora. Su futuro es incierto y lo único claro es que su tiempo en prisión acaba de comenzar. Prakash Induja, quien antaño estuvo al mando de un vasto imperio empresarial y perteneció a una de las familias más adineradas de Gran Bretaña, ahora despierta cada mañana en una celda suiza. Atrás quedaron los días de mansiones de lujo y exclusivos eventos de gala. Su vida ahora está confinada a paredes frías y estériles y a rutinas rígidas. Induja fue sentenciado a más de 4 años de prisión en 2024, condenado por trata de personas y explotación laboral. El caso conmocionó a Suiza, ya que los investigadores descubrieron que su personal doméstico, traído desde la India, trabajaba en condiciones inhumanas, obligado a largas jornadas por un salario mínimo y completamente aislado del mundo exterior. Su arresto fue un caso excepcional en el que la riqueza extrema no le ofreció una vía de escape. El sistema penitenciario suizo es conocido por su estricta disciplina y orden, pero carece de la brutalidad de otros países. Esto no significa que el tiempo que Induja pasó en prisión sea cómodo. A diferencia de las enormes mansiones que poseía, su celda es pequeña y funcional, una cama, un baño básico y un pequeño escritorio. No hay trato especial, ni chefs privados, ni sirvientes que lo atiendan. Su vida diaria sigue un horario estricto. Madrugadores, tareas penitenciarias y una rutina muy estructurada sustituyen la libertad de la que antes disfrutaba. La comida es sencilla, guisos, pan y verduras, nada que ver con las comidas gourmet de las que antes disfrutaba. A los reclusos se les permite una cantidad limitada de pertenencias personales, y aunque las cárceles suizas son conocidas por su limpieza, siguen siendo lugares de estricto control y aislamiento. Su riqueza, antaño símbolo de poder, significa poco entre estos muros. Está rodeado de hombres de todos los ámbitos, algunos condenados por delitos violentos, otros cumpliendo condenas por fraude financiero. Induja, antes acostumbrado a dirigir salas de juntas, ahora sigue las órdenes de los guardias de la prisión. Su futuro es incierto. Tras cumplir su condena, enfrenta problemas legales en varios países, lo que significa que esta podría no ser su última vez en prisión. El multimillonario que una vez moldeó industrias es ahora un recluso más, despojado del estatus y los privilegios que una vez lo definieron.
Xiao Jianhua fue en su día uno de los empresarios más poderosos de China, un genio financiero que controlaba miles de millones, pero en 2017 desapareció de su apartamento en Hong Kong, presuntamente secuestrado por agentes de seguridad chinos. Durante años su destino fue un misterio. Luego, en 2022 reapareció ante un tribunal chino, enfrentándose a una condena de 13 años de prisión. Hoy cumple condena en la prisión de Qincheng, la prisión de alta seguridad más notoria de China. Qincheng no es una prisión cualquiera, es donde el gobierno encierra a presos políticos de alto perfil, multimillonarios caídos y exfuncionarios que han perdido el favor del gobierno. A diferencia de las cárceles superpobladas y caóticas de otras partes del mundo, Qincheng está diseñada para quebrar a los presos psicológicamente, no físicamente. Xiao pasa los días en una celda pequeña y estéril, bajo vigilancia constante. No hay contacto con el exterior e incluso las cartas de sus familiares son rigurosamente censuradas o bloqueadas por completo. La prisión está diseñada para aislar a los reclusos, limitando su capacidad de comunicarse con los demás. Muchos presos pasan horas solos, confinados en sus habitaciones, con breves descansos vigilados. La comida es mínima: arroz hervido, verduras y ocasionalmente una pequeña porción de carne. A diferencia de las cárceles occidentales, donde los reclusos pueden comprar comida extra en un economato, Qincheng controla estrictamente el acceso a recursos externos. Incluso los libros que leen los reclusos son cuidadosamente seleccionados por las autoridades para garantizar que no contengan ideas consideradas peligrosas por el Estado. La fortuna de Xiao, estimada en más de $5,000 millones, está completamente fuera de su control. Su empresa, Tomorrow Group, fue desmantelada, sus activos confiscados y su red borrada del mundo empresarial chino. Si bien algunas figuras poderosas en China logran recuperar su influencia tras cumplir condena, el caso de Xiao sugiere que nunca volverá. Su sentencia es más que un simple castigo, es un mensaje. Tenían miles de millones, poder e influencia, pero nada de eso los salvó de una vida tras las rejas. Y estos no son los únicos magnates que cayeron. Ahora veamos a los criminales más ricos de la historia que terminaron en prisión. Algunos construyeron imperios, otros robaron fortunas, pero todos perdieron su libertad. Pablo Escobar no era un narcotraficante cualquiera, era tan poderoso que negoció su propio encarcelamiento. En 1991, ante la presión del gobierno colombiano, Escobar aceptó entregarse con una condición: construiría su propia prisión. El resultado fue La Catedral, un complejo de lujo disfrazado de penitenciaría. Contaba con discoteca, cancha de fútbol, bar, gimnasio e incluso una cascada. Los hombres de Escobar actuaban como sus guardias personales y las autoridades colombianas tenían prohibido entrar. Pero llamarlo prisión era una broma. Continuó dirigiendo el cártel de Medellín desde dentro, organizando cargamentos de droga, ordenando asesinatos y ganando más dinero que nunca. Su imperio prosperó y su encierro no cambió nada. Incluso organizó fiestas lujosas a las que atraía celebridades y mujeres mientras el gobierno fingía que todo estaba bajo control. Esa ilusión terminó en 1992, cuando las autoridades finalmente decidieron trasladarlo a una prisión de verdad. Escobar escapó a las montañas, desatando la mayor cacería humana de la historia de Colombia. Su reinado no duraría mucho más. Poco más de un año después fue localizado y asesinado, marcando el sangriento final de un hombre que una vez vivió como el rey de su propia jaula. Joaquín El Chapo Guzmán dedicó décadas a convertir el cártel de Sinaloa en una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de la historia. Pero tras 2 audaces fugas de prisión, su suerte se agotó en 2016. Fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua más 30 años. Ahora pasa sus días en ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad de Estados Unidos, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. A diferencia de sus días como jefe del cártel, no hay escapatoria de ADX Florence. Su celda es pequeña, de hormigón, con apenas luz natural. Pasa 23 horas al día en régimen de aislamiento, con solo 1 hora de recreación estrictamente controlada en una jaula de hormigón. No tiene contacto humano ni noticias del exterior y solo breves llamadas familiares supervisadas. La comida es insípida, el aire es enrarecido debido a la gran altitud de la prisión y el silencio es abrumador. Para un hombre que una vez comandó ejércitos de asesinos, controló miles de millones y vivió en el lujo, este es el castigo máximo. No hay túneles, ni guardias sobornados, ni influencia de cárteles dentro de estos muros. Solo días interminables de aislamiento, encerrado en una fortaleza construida para mantener incluso a los criminales más peligrosos en confinamiento absoluto. Bernie Madoff fue en su día uno de los hombres más poderosos de Wall Street, pero su caída en desgracia fue brutal. En 2009 fue condenado a 150 años de prisión por orquestar el mayor esquema Ponzi de la historia, robando $65,000 millones a inversores. Fue enviado a FCI Butner Medium, una prisión federal de Carolina del Norte, donde pasó el resto de su vida tras las rejas. A diferencia de los delincuentes violentos, Madoff no estuvo encerrado en un aislamiento total, pero la vida en prisión seguía siendo una dura realidad. Atrás quedaron los días de
de riqueza y estatus. Su estilo de vida multimillonario se redujo a una pequeña celda compartida, comidas sencillas en prisión y rutinas estrictas. Su salud se deterioró rápidamente, padeció una enfermedad renal y sus solicitudes de liberación anticipada fueron denegadas. Pasó sus últimos años como un hombre frágil y olvidado, sin miedo ni respeto. Murió en prisión en 2021, solo y deshonrado. Antaño celebrado en el mundo financiero, su nombre es ahora un símbolo de engaño y avaricia. Al final, todo el dinero que robó no pudo comprarle la libertad, ni siquiera un final digno. Su imperio se construyó sobre mentiras y murió tras los muros de la prisión sin nada más que arrepentimiento. Carlos Leder no era un simple capo de la droga, sino un visionario del narcotráfico que transformó las operaciones de contrabando en una empresa multimillonaria. Como uno de los cofundadores del cártel de Medellín, ayudó a convertir la cocaína en un negocio global, utilizando una isla privada en las Bahamas, Norman's Cay, como plataforma para el contrabando de toneladas de cocaína a Estados Unidos. En su apogeo, su patrimonio neto se estimaba en $2.700 millones y vivía como un rey protegido por mercenarios y funcionarios sobornados. Pero su imperio se derrumbó. En 1987, tras ser capturado en Colombia y extraditado a Estados Unidos, fue condenado a cadena perpetua más 135 años por narcotráfico y lavado de dinero. Terminó en la USP Marion, una de las cárceles más duras de Estados Unidos en aquel entonces. Era un marcado contraste con sus días de excesos. Su celda era pequeña, fría y carecía de todo lujo. Los días de aviones privados y guardias armados habían quedado atrás, reemplazados por uniformes de prisión, literas de acero y rutinas estrictas. Su condena fue reducida posteriormente tras cooperar con las autoridades, y en 2020, tras más de 30 años tras las rejas, fue liberado y enviado a Alemania. Para entonces era un hombre olvidado, su fortuna se había esfumado, su poder se había borrado. El otrora temido contrabandista que cambió el narcotráfico para siempre, pasó sus últimos años de libertad en la oscuridad, lejos del imperio que una vez gobernó. Frank Lucas construyó un imperio con heroína pura, contrabandeándola directamente desde el sudeste asiático durante la guerra de Vietnam. A diferencia de otros traficantes, eliminó a los intermediarios y trató directamente con los proveedores, lo que lo convirtió en uno de los capos de la droga más poderosos de Estados Unidos. En su apogeo, su fortuna se estimaba en $52 millones en efectivo, y las ganancias del narcotráfico fluían a un ritmo de casi $1 millón diario. Vivía en el lujo, con abrigos de bisón, coches ostentosos y propiedades por todo el país. Todo terminó en 1975, cuando agentes federales lo arrestaron y desmantelaron su operación. Lucas fue sentenciado a 70 años de prisión, recluido en una severa prisión federal rodeado de delincuentes violentos. El rey del tráfico de heroína de Harlem era ahora un recluso más, lejos del estilo de vida extravagante del que alguna vez hizo alarde. La vida en prisión era brutal. Lucas, antes temido en las calles, tuvo que adaptarse a la vida tras las rejas, donde su antiguo poder no significaba nada. Posteriormente cooperó con las autoridades, lo que condujo a una reducción de su sentencia y fue liberado en 1981, pero su fortuna se había desvanecido y su influencia se había esfumado. Pasó sus últimos años en silla de ruedas, luchando contra problemas de salud, lejos del imperio que una vez gobernó. Frank Lucas, el hombre que una vez controló las calles de Harlem, murió en 2019. Su riqueza, poder y temible reputación quedaron reducidos a la nada. Griselda Blanco no era solo una narcotraficante, sino una de las figuras más temidas y despiadadas de la historia del crimen organizado. Conocida como la Viuda Negra, construyó un imperio de la cocaína que se extendía desde Colombia hasta Miami, controlando las rutas de contrabando y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. En su apogeo, su patrimonio neto se estimaba en más de $2.000 millones, lo que la convertía en una de las mujeres más ricas y poderosas del narcotráfico. A diferencia de muchos líderes masculinos de cárteles, prosperó en una industria dominada por la violencia, demostrando ser tan despiadada, sino más que sus rivales. Su reinado de terror finalmente terminó en 1985 cuando fue arrestada en California. Fue condenada a más de 20 años de prisión por tráfico de drogas y dirigió su imperio desde la cárcel todo el tiempo que pudo. A diferencia de muchos criminales de alto perfil, no fue recluida en un centro de detención de lujo ni recibió un trato especial. Cumplió su condena en una prisión federal para mujeres, viviendo bajo estricta supervisión en una pequeña celda compartida. La mujer que una vez ejecutó a sus rivales sin vacilación, ahora tenía que seguir las reglas de la prisión como cualquier otra reclusa. Mientras estuvo tras las rejas, escapó de la pena de muerte cuando testigos clave en su contra fueron asesinados misteriosamente. Para cuando fue liberada en 2004, su poder se había desvanecido y su antiguo imperio había sido tomado por cárteles más jóvenes y violentos. Fue deportada a Colombia, donde llevó una vida discreta, hasta 2012, cuando fue asesinada a tiros en Medellín. La mujer que una vez ordenó el asesinato de
de cientos de personas, fue finalmente eliminada de la misma manera brutal que había infligido a tantos otros. Griselda Blanco, una de las mujeres más ricas y temidas del mundo, murió con solo su reputación pasada a su nombre. Tommaso Buscetta fue en su día uno de los hombres más poderosos de la mafia siciliana, viviendo una vida de riqueza, violencia y secretismo. Estaba profundamente arraigado en la Cosa Nostra, controlando las rutas de la droga y ordenando asesinatos. Pero cuando su familia fue masacrada en una brutal guerra mafiosa, se volvió contra la organización a la que una vez había jurado lealtad. En 1984, Buscetta se convirtió en el primer gran jefe de la mafia en romper la omertà, el código de silencio. Su testimonio ayudó a derribar a más de 300 mafiosos en el mayor juicio mafioso de Italia. Por ello, fue condenado a cadena perpetua. Fue recluido en prisiones de alta seguridad, trasladado constantemente por su propia seguridad, viviendo en estrictas condiciones, lejos del mundo de lujo que una vez conoció. Pasó años tras las rejas, aislado, siempre vigilando por encima del hombro. Incluso después de su liberación, vivió escondido hasta su muerte en el año 2000. En su día, fue uno de los hombres más ricos y temidos del crimen organizado, pero su traición le costó todo. Al final, el traidor más infame de la mafia murió lejos de Sicilia, un fantasma del imperio que una vez gobernó. Peter Nygard fue una vez una figura poderosa en el mundo de la moda. Construyó un imperio de $1.000 millones y vivió una vida de lujo extremo. Pero todo cambió cuando fue arrestado por cargos de tráfico sexual y otros delitos graves. Su estilo de vida glamoroso se vino abajo y ahora, en lugar de aviones privados e islas tropicales, pasa sus días tras las rejas en el centro de detención del sur de Toronto. Este no es un lugar construido para la comodidad, es una enorme instalación de alta seguridad conocida por el hacinamiento, la violencia y las estrictas condiciones. Los prisioneros viven en celdas pequeñas con literas de acero y un inodoro en la esquina. No hay colchones blandos, ni muebles de diseño, ni batas de seda, solo un catre duro y un piso de cemento. La comida es básica, a veces fría, y nada que ver con las comidas gourmet que Nygard alguna vez disfrutó. A sus 82 años es uno de los reclusos más viejos aquí. Según se informa, su salud ha empeorado, pero eso no le hace merecedor de un trato especial. Viste el mismo mono naranja que los demás, come las mismas comidas insípidas y sigue el mismo horario estricto. Solía controlar un imperio, pero ahora lo encierran en su celda durante 13 horas al día. El mundo anterior de Nygard estaba lleno de modelos, fiestas de celebridades y lujo sin fin. Ahora su rutina diaria está regida por guardias de prisión y puertas de acero que se cierran de golpe detrás de él. Su dinero y su poder no significan nada. En un lugar donde la supervivencia depende de seguir las reglas y no meterse en problemas, la caída de multimillonario a recluso ha sido brutal, y no hay una sección VIP en esta prisión. Sam Bankman-Fried pasó de ser el rostro del boom de las criptomonedas a uno de los mayores estafadores financieros de la historia. Fue condenado por malversar miles de millones de dólares de los fondos de sus clientes y en lugar de vivir en un ático en las Bahamas, ahora vive en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Esta prisión es conocida por sus duras condiciones. Los reclusos se han quejado de las gélidas temperaturas en invierno, el calor extremo en verano y el insoportable olor a cloaca. La comida es apenas comestible y ha habido informes de que hay moho en los gusanos y en las comidas de un hombre que solía comer el mejor sushi y filetes importados. Se trata de un cambio importante. A diferencia de algunos delincuentes de cuello blanco que acaban en centros de mínima seguridad, Bankman-Fried está en un lugar conocido por los delincuentes violentos y la actividad de las bandas. Las celdas son estrechas, las paredes están manchadas y las luces fluorescentes nunca se apagan. Solía conceder entrevistas desde su patrimonio multimillonario, pero ahora se sienta en una habitación diminuta, con una cama de metal y un colchón fino a la espera de su próxima cita judicial. Sus abogados han argumentado que no está recibiendo la medicación adecuada ni la nutrición que necesita, pero en un sistema en el que incluso las solicitudes básicas tardan semanas en procesarse, es un preso más. No hay conexiones a internet de alta velocidad, ni sesiones de juego, ni un suministro infinito de bebidas energéticas. Solo tiempos difíciles en un lugar duro en el que incluso los multimillonarios son tratados como todos los demás. Thomas Kwok fue en su día uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de Hong Kong, que construyó rascacielos valorados en miles de millones de dólares y controló un imperio enorme. Pero su éxito se vino abajo cuando fue declarado culpable de soborno y condenado a 5 años de prisión. Cumplió su condena en la prisión de Stanley, una de las instalaciones más antiguas y seguras de Hong Kong. Para un hombre acostumbrado a áticos de lujo y aviones privados, adaptarse a la vida tras las rejas fue brutal. Su nuevo hogar era una pequeña celda sin ventanas con una cama dura y sin privacidad. En lugar de comidas gourmet, comía comida básica
básica de prisión servida en bandejas de plástico. El multimillonario que antes hacía negocios de alto riesgo ahora seguía una estricta rutina, se despertaba al amanecer, trabajaba en la prisión y pasaba la mayor parte del día encerrado. A diferencia de algunos prisioneros ricos que se las arreglan para conseguir privilegios adicionales, Kwok era tratado como cualquier otro recluso, sin trato especial, sin secciones VIP, solo momentos difíciles en un lugar donde el estatus y el dinero no significaban nada. Fue liberado en 2019, pero su tiempo en la prisión de Stanley sigue siendo un duro recordatorio de lo bajo que cayó. Sun Da-woo no era un multimillonario típico. Construyó su imperio desde cero, empezando como granjero y convirtiendo su negocio en una de las mayores empresas agrícolas de China. Pero hablar en contra del gobierno condujo a su caída. Fue sentenciado a 18 años de prisión y ahora está encerrado en una instalación que funciona bajo el estricto sistema penitenciario de China. A diferencia de algunas prisiones occidentales que ofrecen privilegios a los reclusos ricos, el sistema de China es duro y hay poco margen para la negociación. Los reclusos se despiertan antes del amanecer, trabajan muchas horas en trabajos intensivos y viven bajo estricta vigilancia. Las celdas están abarrotadas, la privacidad es inexistente y la comida se mantiene en un nivel básico, arroz y verduras nada más. Los informes sugieren que los prisioneros ricos en China a veces pueden comprar mejores condiciones como ropa de cama más cómoda o comida adicional, pero Da-woo no es uno de ellos. Su naturaleza franca y sus enfrentamientos con las autoridades significan que no se le trata de manera diferente a cualquier otro preso político. Su influencia, que en su día dio forma a las industrias, no significa nada aquí. Para un hombre que en su día empleó a miles de personas y dirigió una empresa enorme, la pérdida de la libertad es aplastante. No hay reuniones de directorio, no hay tierras de cultivo que supervisar, ni grandes discursos. Solo largas jornadas de estricta disciplina en un lugar donde el único objetivo es quebrar el espíritu de quienes se atreven a desafiar al sistema. Como puede ver, un multimillonario en prisión sigue siendo un simple recluso. La riqueza y el poder desaparecen tras las rejas, reemplazados por celdas frías, comidas básicas y reglas estrictas. Pero este no es siempre el caso. En algunas prisiones, el dinero todavía compra comodidad y privilegios. Desde suites privadas hasta comidas gourmet, algunos multimillonarios siguen viviendo en el lujo incluso mientras cumplen condena. Ahora veamos dónde la prisión puede parecer más un retiro de lujo. La vida en prisión en China puede ser una experiencia dura, con celdas superpobladas, una disciplina estricta y un trabajo incesante, pero para la élite adinerada del país puede ser algo completamente diferente. El dinero y las conexiones, las puertas abiertas, incluso tras las rejas, permiten a algunos reclusos de alto perfil conseguir un nivel de comodidad con el que los presos normales nunca podrían soñar. Para aquellos que pueden permitírselo, la vida en prisión no tiene por qué significar dormir sobre una estera delgada en una celda abarrotada. Los reclusos ricos a menudo se las arreglan para conseguir habitaciones privadas que evitan las condiciones de hacinamiento que soportan la mayoría de los presos. En lugar de compartir el espacio con una docena de personas más, tienen su propia área, a veces con una cama, un escritorio e incluso un televisor. Estas celdas se mantienen más limpias, más tranquilas y libres del caos de la población general. La comida es otro aspecto en el que el dinero lo cambia todo. Mientras que la mayoría de los reclusos comen comidas básicas de arroz, verduras y sopa aguada, los presos multimillonarios a menudo reciben comida de fuentes externas. Los informes sugieren que algunos han podido organizar entregas de comida de restaurantes de alta categoría, disfrutando de comidas gourmet, mientras otros sobreviven con las raciones de la prisión. Esto no es solo una excepción rara. El sistema penitenciario de China tiene una larga historia de permitir privilegios especiales para aquellos con influencia. Las asignaciones de trabajo también favorecen a los ricos. Muchos prisioneros se ven obligados a trabajar durante largas horas para producir bienes en las fábricas de la prisión. Pero para aquellos con dinero, a menudo hay una salida. A algunos se les asignan trabajos de oficina dentro de la prisión haciendo papeleo en lugar de trabajo físico. Otros utilizan a sus equipos legales para retrasar o reducir sus requisitos laborales, asegurándose de que nunca tengan que sudar la gota gorda tras las rejas. Incluso hay historias de prisioneros ricos que manejan sus negocios desde sus celdas utilizando visitas legales como una tapadera para reunirse con asesores. Si bien la comunicación está restringida para la mayoría de los reclusos, aquellos con suficiente influencia aún pueden enviar y recibir mensajes a través de visitantes o guardias dispuestos a mirar hacia otro lado. En muchas partes del mundo, la prisión tiene como objetivo despojar a los reclusos de lujo, comodidad y estatus, pero no todas las prisiones están construidas de la misma manera. Algunas tienen secciones enteras diseñadas específicamente para los ricos, que ofrecen celdas privadas, comidas gourmet y privilegios que hacen que la condena se sienta más como una estadía prolongada en un retiro de lujo. Por ejemplo, en Argentina, las salas VIP de la prisión ofrecen algo exclusivo. Los reclusos ricos disfrutan de baños privados, chefs personales e incluso acceso a vino y comidas de lujo. Algunos de los presos más ricos
ricos continúan dirigiendo sus negocios desde detrás de las rejas, celebrando reuniones a través de sus abogados y manteniendo un estilo de vida que no se parece en nada al de un encarcelamiento normal. Estas secciones están lejos de las condiciones de hacinamiento y peligro que padecen la mayoría de los reclusos. Las condiciones de lujo en las prisiones no son solo una peculiaridad de unos pocos países. Existen donde el dinero y la influencia tienen el poder. En algunos lugares, los reclusos ricos sobornan a los guardias para recibir un mejor trato, lo que les permite acceder a privilegios especiales como aire acondicionado, horas de visita adicionales e incluso instalaciones privadas para hacer ejercicio. En otros, el propio sistema ofrece abiertamente mejores condiciones a quienes pueden pagarlas. Incluso en Estados Unidos, las prisiones federales de mínima seguridad han sido llamadas Club Fed por su ambiente de club de campo. Los delincuentes de cuello blanco cumplen condena en instalaciones con canchas de tenis, bibliotecas y centros recreativos, lejos de las duras realidades de las prisiones de alta seguridad. En lugar de supervivencia y violencia, sus luchas diarias implican aburrimiento y acceso restringido a Internet. Si bien la prisión está destinada a ser un castigo para los ultra ricos, puede parecer más una ruptura forzada con el lujo que una experiencia que cambia la vida. No todas las cárceles tienen barrotes de hierro y paredes de hormigón. En Arabia Saudí, un grupo de multimillonarios, funcionarios del gobierno y miembros de la familia real se encontraban en una prisión de 5 estrellas. En 2017, durante una purga masiva contra la corrupción, el Ritz-Carlton de Riad se transformó en un centro de detención que albergaba a algunos de los hombres más ricos y poderosos del país. En lugar de celdas frías, los detenidos fueron alojados en lujosas suites con camas tamaño king, baños de mármol y servicio de habitaciones. Las extravagantes lámparas de araña, los muebles con adornos dorados y las lujosas alfombras del hotel permanecieron intactas. La seguridad era estricta, pero dentro los detenidos no sufrían. Algunos informes sugieren que los prisioneros celebraron reuniones en el gran vestíbulo, negociaron acuerdos e incluso disfrutaron de comidas preparadas mientras estaban siendo investigados. Durante meses, este grupo de multimillonarios estuvo retenido en el Ritz, donde las autoridades saudíes los presionaron para que entregaran enormes sumas de dinero a cambio de la libertad. Algunos pagaron miles de millones de dólares en bienes para conseguir su liberación, mientras que otros se resistieron y se quedaron más tiempo. Al final, el Ritz-Carlton volvió a ser un hotel y la mayoría de los hombres salieron libres. Sus fortunas se redujeron, pero sus estilos de vida apenas se vieron alterados. Este caso reveló una verdad que muchos ya sospechaban. No todos los presos experimentan el castigo de la misma manera. Si bien la mayoría de los reclusos en todo el mundo viven en duras condiciones, quienes tienen poder e influencia a menudo encuentran formas de convertir el confinamiento en comodidad. Esto no es un hecho aislado en Arabia Saudita. La posibilidad de comprar mejores condiciones en prisión es algo que ocurre en todo el mundo. La riqueza no solo compra poder en el exterior, también funciona tras las rejas. En muchos países, el dinero puede cambiar toda la experiencia en prisión, transformando el castigo en una molestia leve. En algunas instalaciones, los presos pueden sobornar a los guardias para obtener mejor comida, habitaciones privadas o incluso acceso temprano a programas de liberación. Otros simplemente utilizan lagunas legales para asegurarse un lugar en secciones VIP, áreas con celdas más limpias, espacio personal y a veces incluso acceso a internet. Algunos delincuentes de cuello blanco en prisiones de mínima seguridad tienen actividades recreativas, gimnasios y bibliotecas que hacen que su estadía se sienta más como un largo retiro de negocios que una sentencia. Pero hay casos aún más extremos. Algunos reclusos multimillonarios se las arreglan para manejar sus negocios desde la prisión, utilizando visitas legales y privilegios especiales para mantenerse en contacto con los empleados. Hay historias de presos que obtienen acceso a sus cuentas bancarias, contratan chefs personales e incluso mantienen reuniones con asesores mientras aún cumplen condena. Para ellos, la prisión no es una pérdida total, sino solo un inconveniente temporal. No todos los presos ricos pueden escapar del sistema, pero muchos encuentran formas de suavizar el golpe. No duermen en literas duras ni comen comida insípida. No les preocupa sobrevivir en un bloque de prisión violento. En cambio, su dinero y su influencia garantizan que su tiempo entre rejas se sienta lo más alejado posible de la vida real en prisión. Y en algunos casos, los multimillonarios no solo encuentran lujo en la prisión, sino que la construyen ellos mismos. Pocos ejemplos son tan impactantes como lo que Pablo Escobar logró crear con su propia prisión personal, que no se parecía a nada que el mundo hubiera visto antes. Algunos multimillonarios utilizan su riqueza para mejorar las condiciones de las prisiones. Pablo Escobar construyó la suya cuando el gobierno colombiano accedió a encarcelar al capo de la droga en 1991. No puso un pie en una prisión normal. En su lugar, diseñó y financió su propia instalación, convirtiendo lo que se suponía que era un castigo en algo más parecido a un retiro de lujo. La catedral, encaramada en una pintoresca ladera de una montaña, no se parecía en nada a las superpobladas y peligrosas cárceles de Colombia. La prisión personal de Escobar tenía una discoteca, un jacuzzi
jacuzzi, una cancha de fútbol e incluso una cascada. Dormía en un dormitorio hecho a medida con muebles finos, comía comidas gourmet y seguía dirigiendo su imperio desde dentro. Amigos y familiares lo visitaban libremente y a veces era difícil saber si era un recluso o simplemente un hombre rico que disfrutaba de su propiedad privada. Los guardias estacionados en la catedral fueron elegidos personalmente por el propio Escobar, lo que garantizaba que mantuviera el control total. No había abarrotes en la prisión, ni castigos reales, solo una vida cómoda lejos de amenazas directas. Aunque técnicamente estaba encarcelado, nada había cambiado realmente. La ilusión de prisión duró aproximadamente un año. Cuando las autoridades finalmente decidieron transferirlo a una prisión real, Escobar simplemente salió caminando. Su escape fue sin esfuerzo, lo que demuestra que la catedral nunca fue una prisión real para empezar. Fue un santuario personal construido por un hombre que se negó a vivir según las reglas de nadie más. La prisión de lujo que construyó Pablo Escobar fue impactante, pero él no fue el único que vivió cómodamente tras las rejas. Hoy, algunas prisiones administradas por el gobierno ofrecen condiciones aún mejores con habitaciones privadas, comidas gourmet y recreación que se siente más como un retiro que como un castigo. Echemos un vistazo a dónde pasar tiempo lejos de ser un sufrimiento. No todas las prisiones están construidas para castigar. Algunas están diseñadas para reformar, rehabilitar e incluso ofrecer comodidad. Y ninguna prisión lo hace mejor que la prisión de Halden en Noruega, conocida como la prisión más humana del mundo. No se parece en nada a un centro penitenciario tradicional. En lugar de celdas de hormigón frías y barrotes de metal, los reclusos de Halden viven en habitaciones privadas con camas suaves, muebles de madera y televisores de pantalla plana. Cada habitación tiene una mini nevera, un escritorio y una ventana sin barrotes, lo que permite que entre la luz natural. El objetivo, hacer que la prisión parezca lo más normal posible para que cuando los reclusos sean liberados no tengan problemas para reintegrarse a la sociedad. La vida en Halden es estructurada pero no opresiva. Los presos tienen acceso a un gimnasio completamente equipado, un estudio de música profesional y una biblioteca. Pueden tomar cursos universitarios, cocinar sus propias comidas e incluso participar en programas de arte. Las áreas comunes están llenas de muebles modernos y obras de arte coloridas, lo que hace que parezca más una residencia universitaria que una prisión. Los guardias de este centro no llevan armas, están formados en resolución de conflictos y psicología, pasan tiempo con los reclusos, practican deportes con ellos y los tratan con respeto. La idea es sencilla, si se trata a las personas con humanidad, es menos probable que reincidan. Halden acoge a todo tipo de reclusos, incluidos los condenados por delitos violentos, pero en lugar de aislamiento y castigo, el sistema se centra en la rehabilitación y la responsabilidad y los resultados hablan por sí solos. Noruega tiene una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. Para muchos, la prisión de Halden no parece una prisión en absoluto, pero para Noruega, así es la verdadera justicia. No solo encerrar a las personas, sino prepararlas para un futuro mejor. Una prisión con playas, bosques y sin paredes. Suena más a resort que a lugar de castigo, pero así es la prisión de Bastøy, una instalación insular en Noruega que lleva la rehabilitación al siguiente nivel, a menudo llamada la prisión más relajada del mundo. Está diseñada para dar a los reclusos responsabilidad, libertad y una segunda oportunidad. En lugar de celdas, los presos viven en cabañas de madera, cada una compartida con otras pocas personas. En el interior tienen habitaciones privadas, camas cómodas y una cocina comunitaria donde cocinan sus propias comidas. Aquí no hay comida de prisión al estilo cafetería, los reclusos preparan sus propias comidas con ingredientes frescos. Durante el día, los presos realizan trabajos normales, desde la agricultura y la tala de árboles hasta el cuidado de animales. Otros toman clases o se centran en proyectos creativos. La idea es simple, enseñar a los reclusos a vivir de forma independiente para que no reincidan. La recreación también es parte de la vida diaria. Los reclusos pueden ir a pescar, nadar en el mar, jugar al tenis o incluso esquiar en invierno. No hay vallas, ni guardias armados, ni cámaras de seguridad. Solo hay una regla sencilla. Si intentas escapar, te enviarán a una prisión de alta seguridad normal, pero con unas condiciones tan buenas, pocos lo intentan. Noruega cree que la prisión debe preparar a los reclusos para el mundo exterior, no destruirlos, y los resultados hablan por sí solos. Bastøy tiene una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. Para muchos, esto no parece una prisión en absoluto, pero para Noruega es una prueba de que tratar a los reclusos con dignidad conduce a un cambio real. No todas las prisiones están diseñadas para el castigo, algunas están diseñadas para el orden, la comodidad e incluso un toque de lujo, especialmente cuando los reclusos son ricos, de alto perfil o condenados por delitos no violentos. Uno de esos lugares es Granvea Fullsbüttel, también conocida como Santa Fu, una prisión alemana que parece más un complejo de apartamentos moderno que un centro de detención. En su interior, los presos no duermen en literas duras en celdas superpobladas. En cambio, tienen amplias habitaciones privadas con muebles de madera, ropa de cama suave e incluso espacios de trabajo
personales. Cada recluso tiene acceso a un baño privado, un lujo poco común. En la mayoría de las cárceles hay televisores, lámparas de lectura e incluso pequeños sofás, creando un ambiente que se parece más a un hotel minimalista que a un centro penitenciario. Más allá de sus habitaciones, los reclusos tienen acceso a espacios comunes diseñados para la relajación y la superación personal. Hay un gimnasio bien equipado, una biblioteca y salas de recreación donde los presos pueden pasar su tiempo de manera productiva. Incluso se les permite llevar su propia ropa, lo que hace que la vida diaria parezca mucho menos institucional. Una de las mayores diferencias entre la prisión de JBA Fuhlsbüttel y las prisiones tradicionales es su enfoque en la confianza y la rehabilitación. En lugar de restricciones severas, a los reclusos se les dan responsabilidades, se les anima a trabajar, estudiar y prepararse para la vida después de la liberación. Aquellos con buen comportamiento pueden incluso ganar más privilegios, incluyendo salidas diurnas sin supervisión para visitar a la familia o trabajar fuera de la prisión. Esta no es una instalación para delincuentes violentos. Muchos de sus reclusos son ex ejecutivos, delincuentes financieros o políticos atrapados en escándalos. Puede que hayan infringido la ley, pero aún así son tratados con respeto y dignidad. Para quienes terminan aquí, la prisión no se siente como un sufrimiento. Es un retroceso temporal en un entorno cómodo, un lugar donde la rehabilitación se prioriza sobre el castigo, y para algunos ese es el mayor lujo de todos. Las cárceles de Indonesia suelen ser conocidas por su hacinamiento, sus duras condiciones y sus recursos limitados, pero si tienes dinero e influencia, la vida en prisión puede ser muy diferente. En ninguna parte esto es más claro que en la prisión de Pondok Bambu, un centro penitenciario para mujeres en Yakarta, donde algunas reclusas viven con una comodidad sorprendente. Para las presas normales la vida es dura, las celdas están abarrotadas, las temperaturas son altas y los recursos son limitados, pero para quienes pueden permitírselo, la experiencia es completamente diferente. Las suites VIP de Pondok Bambu cuentan con aire acondicionado, ropa de cama de lujo e incluso sistemas de entretenimiento. Se sabe que algunas presas adineradas decoran sus habitaciones con obras de arte, instalan cocinas privadas e incluso contratan ayuda externa. Una de las características más inusuales de esta prisión es su salón de belleza, donde las reclusas pueden cortarse el pelo, hacerse la manicura y recibir tratamientos de spa. Algunas presas, especialmente aquellas con estatus o conexiones, siguen viviendo un estilo de vida que parece muy alejado de las dificultades del encarcelamiento regular. Incluso ha habido informes de presos que tienen acceso a teléfonos móviles y entregas especiales de comidas, hacer que el tiempo que pasan en prisión se parezca más a una estancia en una residencia privada. El sistema penitenciario de Indonesia ha recibido críticas por permitir estos privilegios, pero la realidad es que el dinero sigue comprando mejores condiciones, incluso tras las rejas. La mayoría de las prisiones separan a los reclusos de sus familias, lo que obliga a los niños a crecer sin uno o ambos padres. Pero nuestra prisión de Aranjuez en España adopta un enfoque diferente. Aquí, algunos presos no solo reciben visitas de sus hijos, sino que viven con ellos. Aranjuez está diseñado para reclusos con niños pequeños, ofreciendo celdas aptas para familias que incluyen cunas, áreas de juego e incluso paredes decoradas con personajes de Disney. El objetivo es reducir el trauma de la separación, permitiendo que los niños crezcan en un entorno más estable, mientras sus padres cumplen sus condenas. A diferencia de la mayoría de las prisiones, donde los niños solo pueden visitarlos durante horarios estrictos, aquí pueden despertarse junto a sus padres, comer juntos y jugar en guarderías especialmente diseñadas. Incluso hay un patio de juegos dentro de las instalaciones, lo que hace que la vida dentro se parezca más a un hogar temporal que a una prisión. Por supuesto, esta no es una prisión de lujo en el sentido tradicional. Todavía hay reglas estrictas y solo se permite participar a los presos de bajo riesgo, pero en comparación con la experiencia de aislamiento frío de la mayoría de las instalaciones penitenciarias, Aranjuez ofrece algo verdaderamente único: la capacidad de mantener unida a una familia incluso tras las rejas. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuál de estas cárceles te impresionó más. Para obtener más información útil, mira otros videos.